de continuación, para el ingeniero Alejandro A. Ortiz Bernardín, vamos a explicarle cómo modelar ese primer sector. Al final se trata simplemente de realizar una serie de sucesiones, de pasos geométricos para generar esa geometría. Damos a archivo nuevo, ponemos Alejandro, modelo 3D, doy a aceptar, me ubico en el plano XZ. En el plano XZ lo único que tengo que hacer es colocar un nudo. Cuando tengo el nudo le doy a mover copiar. Lo subimos efectivamente a menos 2.4. Generamos una copia y entre copias le pedimos que haga una línea. Cuando ya tenemos ese nudo ahí ubicado, lo que hacemos ahora es igualmente mover copiar. Pero en este caso lo desplazamos a 6, doy a 0 y no le pido que me genere líneas. Ya tengo el centro del depósito. A continuación, lo que voy a hacer al mismo tiempo será mover copiar. Voy a ubicar en este caso 5.4 y voy a bajar en este caso, por ejemplo, 1.08. Le doy a generar una copia y entre copias le pido que me genere líneas. Fijaos que ya tengo efectivamente la posición modelada. El proceso ahora además será mover copiar y lo voy a desplazar, por ejemplo, en este caso 0.6, este otro punto. Voy a aceptar, un número de copias 1, automáticamente me genera ese nudo con línea que voy a eliminar. El proceso, como digo, es relativamente sencillo. Posicionamos, por ejemplo, nuestro plano de trabajo aquí, nos ponemos en horizontal, centro, en este caso por centro y radio, y seleccionamos ahí, y ahí lo tenemos, y repetimos el proceso ahí y ahí. Veis que tenéis esto de esta manera. Ahora lo único que tenéis que hacer, veis que no quedan partidos los círculos. Quizás lo más ideal es deshacer. Vamos a hacerlo bien, deshacer. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, coger este sector. Vamos a decirle que lo rote, eje Z, que lo rote 45 grados, que cree una copia, que entre copias genere líneas, doy a aceptar, el punto de paso es este, y aceptar automáticamente acaba de generar. Ahora lo que hago es dividir la línea la divido a 0.085, es básicamente la mitad del ala del perfil IP 360, divido la línea y repito 0.085 del principio, de aceptar y ahí tengo la línea partida, ¿de acuerdo? Lo que hago ahora además es, por último, unir este punto con este otro punto que terminan de liquidar el asunto, ¿no? Muy bien, muy bien. Fijaos que en realidad este punto será básicamente este de aquí y por tanto quedarán más o menos simétricos. Eso hace que realmente no se tenga que introducir justo a 45, por ello puede ser también interesante dividir línea a distancia y decirle, por ejemplo, del final a 0.085, aceptar y repetir el proceso aquí, dividir línea, distancia del final a 0.085 y aceptar. Tiramos un nudo que vaya, por ejemplo, desde este punto hasta este otro punto y fijaos cómo realmente se ha hecho mal, porque seguramente esta distancia, sí, está bien, es igual que esta. Sí, puede ser que a lo mejor me engañe la vista, pero sí es, efectivamente. Pues está bien. Esta es la manera en la que se tiene un poco pues que proceder, ¿no? En realidad. Bueno, ¿y cómo se continúa con el asunto? Pues bueno, puedo modelar efectivamente el resto de dimensiones que ya tengo aquí indicadas, ¿no? Pues realmente puedo coger de mi modelo de CAD o de cualquier tipo de representación que podamos tener bien en esquemas o a nivel de cotas, simplemente coger los distintos puntos y modelar. Por ejemplo, puedo decir que mover copiar, que lo mueva por ejemplo en X 0.131 y en Z 0.147 hacia abajo, cree una copia y entre copias le digo que cree líneas de aceptar, aceptar y ahí lo tenéis, ¿no? Entonces simplemente ahora lo que hacemos es llevarlo aquí y esto lo que voy a hacer es alargar la línea, le digo por ejemplo desde el final que me diga 1 metro, ¿de acuerdo? Doy 1 metro, lo tengo alargada y ahora en dividir línea le puedo decir distancia, le digo una distancia, por ejemplo desde el principio, que será en este caso 0.46 y que representará, pues bueno, el final del asunto. Ahora lo que hago es mover copiar, evidentemente, le creo por ejemplo a 0.1, 0,
0, le doy a aceptar, fijaos que ahí lo tenéis, y en realidad este nudo se tiene que posicionar en el centro, es decir, a 6 metros, ahí lo tengo, y yo puedo tirar de la misma manera que he hecho antes un círculo e intentar repetir con el mismo, vamos, con los mismos requisitos esto que acabamos de hacer, simplemente círculo por centro y radio, pues círculo por centro y radio, ubicamos ahí y ubicamos ahí y tenemos nuestro círculo efectivamente ahí modelado, ¿no? Aquí, claro, muchas veces quizás es más sencillo coger este nudo, rotarlo, decirle que lo haga 45 Z, el punto de paso era este y damos a aceptar y le pedimos que entre copias nos genere líneas de aceptar y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos seguro que efectivamente este punto que también lo podemos en realidad girar y quitamos un poco la inteligencia esta que pueda tener, le damos a aceptar y automáticamente ahí lo tenemos posicionado, que es donde efectivamente queríamos tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, similar a lo que hemos hecho aquí, pues le puedo dar mover copiar, en este caso bajar 0.363, le doy aquí también 0, que entre copias me genere una línea y ya prácticamente tenemos la parte inferior de lo que será el IP360 modelado mediante elementos superficies, ¿no? Algo parecido vamos a hacer efectivamente para modelar las distintas posiciones del ala con el encuentro del ala inferior con el encuentro del cono, ¿no? Entonces, relativamente también sencillo, simplemente mover, copiar. Digo que en X en este caso es menos 0.469, 0, y en Z le digo 0.149 en Z, que cree una copia y entre copias genere líneas de aceptar y aceptar. Y ahí tenemos efectivamente ese elemento que rápidamente podemos unir simplemente con selección. Ahí lo tenemos, ¿no? Exactamente. Y ahora un poco, pues con la misma filosofía que antes hemos hecho en la parte de arriba, tenemos que hacer aquí. Vamos a darle a mover copiar. Le decimos, por ejemplo, 0.1, 0, 0. Y le damos, por ejemplo, una copia. Damos a aceptar. Fijaos que lo tenéis ahí. ¿De acuerdo? Entonces, este nudo, literalmente en editar nudo, le podéis decir que lo queréis en la coordenada 6. Lo tenemos ahí posicionado. Igual nos ponemos en el plano horizontal. Nos ponemos, ahí lo tenéis. Y rápidamente podéis hacer un círculo por centro y radio, o quizás un poquito más interesante será ir rotar y respetando un poco el mismo criterio, en este caso ahí, que nos genere una copia y entre copia nos genere líneas, damos a aceptar, aceptar, ya la acaba de generar. Y ahora lo que quiero, de la misma manera que hemos hecho antes, será dividir línea, distancia, le decimos efectivamente a 0.085, vamos a aceptar y algo parecido hacemos, dividir línea, distancia, en este caso del final, 0.085, vamos a aceptar, ahí lo tenemos y esto efectivamente lo podemos, por decirlo de una manera, eh, eliminar, ¿no? Y de la misma manera lo que tenemos que hacer es rotar, en este caso, este otro punto que también vamos a necesitar, mover, copiar, le decimos que lo vamos a copiar, por ejemplo, a 6 metros, damos a 0, 0, y 0, le decimos que no haga nada de copias aquí, doy a aceptar, automáticamente nos coloca en nuestro centro, repito ¿vale? Repito ahora que para este nudo, ¿no? Haga de la misma manera que hemos hecho antes, damos a aceptar, ahí lo tenemos, veis que no coge la inteligencia, le activo, le digo inteligencia, le digo entre nudos, de aceptar, aceptar, fijaos que ahí lo tenéis, y de la misma forma dividir línea, distancia del principio, del final, 0.085, aceptar, aceptar, y de la misma parte final dividir línea, distancia desde el final 0.085. En fin, se tratan de procesos un poco bastante lógicos de modelado. No hay nada muy complicado realmente. Y yo creo que esto pues prácticamente se puede hacer sin mayor tipo de complicación, ¿no? Muy bien. De hecho, esta línea, que ya las tenemos ahí, si lo queréis, las podéis rotar, le decís con copia y le quitáis la inteligencia, automáticamente se ubican en la posición que queremos, ¿no? Muy bien. Y ahora pues se trataría únicamente de unir efectivamente pues todos los puntos, ¿no? Pues por ejemplo de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y repetir el proceso, pues por ejemplo de aquí hasta ahí, ¿no? Muy bien. Y de la misma manera, pues si lo deseamos, de ahí a ahí, ¿no?
Ya tenemos prácticamente todos nuestros elementos, más o menos, como digo, bueno, modelados, ¿no? Incluso si queréis este punto, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es, sí, sí, efectivamente, ahí tendríamos que, y ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Muy bien, bueno, en realidad creo que nos falta ubicar a esta altura también el centro, simplemente mover copiar. Le decimos, por ejemplo, 0.1, le genero una copia y le digo sin línea y aceptar. Fijaos que ahí se mueve, en realidad se trata de mover, copiar y llevarlo efectivamente a la coordenada de 6 metros. Para ello edito nudo y le digo efectivamente 6 metros, de aceptar, la posiciono ahí. Ahora ubico mi centro aquí y qué voy o qué debo o qué puedo hacer aquí ahora. Pues bueno, en realidad tirar un círculo que vaya por centro y radio, que vaya ahí. Fijaos que yo ahora esto lo puedo romper y esto también lo puedo romper, de forma que esto lo elimino porque no me interesa. Y aquí de la misma manera, dividir línea, distancia, le decimos 0.085, insisto, es la mitad, dividir línea de distancia al final de también 0.085 es la mitad del espesor del ala y bueno, con estos puntos de esta manera así modelados es mucho más sencillo corregir el asunto para que vaya, por ejemplo, ahí, veis que me he equivocado, ese último paso, entonces deshago y repito básicamente de esta manera, ¿no? O sea, realmente el modelo es relativamente sencillo. Y encima hay muchos que son paramétricos, parecidos, pero bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, pero bueno, se quería hacer así y ahí como digo, ahí pues lo tenemos, ¿no? Muy bien, pues este es el sector más o menos ya terminado. Faltaría, por ejemplo, efectivamente, bajar este casquete hasta la zona que se crea conveniente. Pues, por ejemplo, mover, copiar. Podemos, si así lo queréis, copiar únicamente este, mover, copiar y bajar lo que se quiera bajar. Por ejemplo, digamos 0.5 metros. Vamos a 0. Copio y ahí lo acabamos de bajar. Y ahora, o si no es 0,5 metros, pues podéis repetir, mover, copiar y le decimos, por ejemplo, 0.3 metros, damos a aceptar, ahí lo tenéis y damos a control y ubicamos esto aquí, tiramos para concretar estos elementos de esta manera, ¿no? Muy bien, y ya prácticamente el elemento del gajo está, digámoslo, bastante terminado, ¿no? Está bastante terminado, ¿no? Me falta básicamente esta zona, esta sectorización, que bueno, que también la podemos hacer sin mayor problema, que decir dividir línea, nudos intermedios, le decimos 1, vamos a aceptar, haya quedado dividido y rápidamente unidos estos dos puntos, pues ya lo tenemos terminado, ¿no? Y bueno, en realidad también se podría haber hecho ahí, pero bueno, vamos a darle a círculo por fin y ángulo, centro va aquí, fin y el ángulo va ahí. Ahí lo tenéis. Dejadme que me acerque para verificar que efectivamente no hay nudos dobles. Veis que no hay nudos dobles. Entonces quitamos la numeración y prácticamente pues ya estamos, ¿no? Prácticamente, como digo, ya tenemos modelado nuestro gajo más o menos. Este arco está en el modelo original, simplemente realmente no está en el plano, está girado, entonces simplemente giro por dos puntos, cojo el punto, pues que el punto, por ejemplo, sea este punto que vaya a este otro punto, le digo efectivamente menos 25, giro y le digo que no haga nada de copias, de aceptar y aceptar, automáticamente veis que me ha hecho una copia porque cuando le he dado a girar tenía activado las copias y yo lo quito, automáticamente lo acaba de girar y prácticamente pues ya está, listo. Muy bien, esta es un poco la filosofía de todo esto. Este nudo ya lo creo que lo puedo eliminar. Y ahora pues se trata de ir definiendo superficies, que es realmente o debiera de ser realmente sencillo, ¿no? También si así lo queréis, dividir línea, distancia, podéis decirle el principio aquí 0.085 y igualmente el final, dividir línea, distancia del final 0.085, aceptar y vamos a tirar efectivamente que vaya de aquí a
y que vaya también de ahí hasta efectivamente aquí. Vale, y ahí pues más o menos digo, debiese estar el asunto finiquitado. Y ahora pues nada, generar superficies, por ejemplo, superficies cuadrangular, le decimos a 0,235, le decimos por ejemplo 3 milímetros, de igual, 3 milímetros y simplemente pues voy completando líneas de perímetro, cojo este gajo, automáticamente tenemos ese gajo completo, repito por ejemplo esta zona y repito pues por ejemplo también en realidad esta zona no lo voy a hacer así, sino que automáticamente la vamos a hacer toda una superficie para hacerlo más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces pues simplemente delimitamos el contorno, automáticamente lo tenéis. Asegurad que en esta superficie, en integrada, tenéis líneas integradas. ¿Y cuáles son? Pues estas debiesen estar integradas en esa superficie para garantizar efectivamente la conectividad. ¿Vale? Entonces cuando vais a editar superficie, veis que están integradas. ¿De acuerdo? Igualmente con 3 milímetros, pues podéis coger la superficie de abajo, la de atrás, perdona, y ahí tenéis también esos 3 milímetros. Y igual esta zona. ¿De acuerdo? No hay gran duda sobre cómo modelar esto, ¿no? Y bueno, pues también el chapón este de aquí, si así lo queréis oportuno, vais generando pues, todos estos elementos, ¿no? Y yo creo que más o menos estamos, ¿vale? Solo me faltan los del perfil IPE, que ahora mismo no recuerdo qué espesor tenía de ala. El IPE 360 tenía 11,5 y 7,5, ¿de acuerdo? Entonces podéis hacer mediante líneas de contorno 7,5 para las almas, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar y ahí lo tenéis. Ya tenéis ese sector ahí y 11,7 para las alas. Pues simplemente a través de líneas de contorno le decís en este caso 11,7. Vamos a aceptar. Vale, te dice que no está en un plano común, no es mayor problema. Seleccionáis 11,7 y le decís, por ejemplo, la cuadrangular, que quedará mucho mejor de esa manera. Ahí vais completando todo el modelo. Y si queréis, pues estas pletinas también en este caso pues prácticamente ya está el modelo, ¿no? Muy bien, ¿eh? Solo nos falta, pues por ejemplo, donde creamos que queramos colocar efectivamente los perfiles HB que teníamos ahí modelados, ¿no? Estos perfiles HB que teníamos ahí modelados, ¿no? También es relativamente sencillo, ¿no? A la posición que queramos, por decirlo de una manera, soportarlo, pues por ejemplo aquí le puedes decir dividir línea, le dices distancia, por ejemplo, le dices no sé, a 1,5 m, por ejemplo, aceptar, ahí lo tenéis. Entonces, en este 1,5 m le dices mover, copiar, le bajas hacia abajo, por ejemplo, 2 metros y le dices, por ejemplo, una copia y entre copias le pides líneas, que genere barras y ahí tenéis el modelo. Bueno, y ahora qué es lo último que, bueno, que cree que más o menos debemos hacer. Pues bueno, ahí es donde tenéis el perfil. Entonces podéis en dividir barra distancia, por ejemplo, del principio le decís 0,5 metros, vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Y aquí eres capaz, una vez que ha quedado partida, dejadme que la parta, ¿vale? Es que no la ha terminado de partir, por ello es mejor dividir barra
distancia, le decimos desde el principio y le debe ir línea en el nudo a 0,5, ¿no? 0,5, aceptar, ahí lo tenéis, y aquí simplemente generar superficies desde barra o extruir, ¿no? Extruir superficies en botón derecho, ¿no? Aquí, si no asignamos la sección, hay que asignarle la sección, barra editar, vamos a darle que es un HB 160, aceptar y aceptar. Voy a ver cómo es la posición, eso es, está bien. Y ahora lo único que hay que hacer, pues aquí por ejemplo, generar superficies desde barra, y ahí lo tenemos, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer básicamente será pues, más o menos ahí perpendicular, y este más o menos ahí perpendicular. Uy, perdonad, este punto lo llevamos efectivamente perpendicular al punto, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y este punto también, eso es, ahí lo lleváis. ¿De acuerdo? Si no queda del todo claro, quizás la mejor forma de hacer eso, de volver un poco hacia atrás, ¿de acuerdo? Será, por ejemplo, estos puntos alargarlos, o sea, subir sus cotas. No sé qué cota tienen, deberían tener todos la misma cota. Voy a deshacer un poco más. Vamos a ver aquí en editar nudo. Menos 0.657. Subimos a 0.5. Veis que sube. Esto quizás ha sido el fallo. Bueno. Bueno, generamos extrusión de barra. Ahí lo tenéis. Y ahora lo que vais a hacer, ese punto es correcto, es básicamente, ¿de acuerdo? O sea, cuando le dais aquí a romper, rompéis, ¿vale? Veis que coge esos puntos, entonces tenéis que llevar esos puntos ahí y este punto efectivamente ahí, que es donde ha buscado la intersección. Voy a deshacer, porque parece ser que no lo ha hecho bien. Vamos a hacer otra vez, deshacer y deshacer, ¿no? Entonces, es importante que esta línea se interseccionen ahí, si están en un mismo plano. Tiene pinta que no lo están. Bueno, pues quizás si están así, pues lo hacéis así. Cogéis los nudos. E igualmente hacéis ahí una ruptura para coger los puntos de referencia. Por ejemplo, este de aquí, este de ahí, ¿de acuerdo? Este va ahí y este va ahí. ¿De acuerdo? Ya tenéis efectivamente la conectividad correcta. Y de hecho, la mejor forma de hacer eso es, será básicamente eliminar esta zona, para tener eso de esa manera conectado. ¿De acuerdo? Y pues prácticamente ya tenéis el gajo terminado, ¿no? Colocáis el apoyo si así lo queréis aquí, dais a aceptar, ¿de acuerdo? Ya tenéis que conectar efectivamente este elemento, ¿no? Luego por propia copia estos dos se generarán ahí, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tenéis que hacer es ubicar, por ejemplo, el plano de trabajo aquí y decir que queréis una superficie, en este caso rígida, dais a aceptar, que vaya, por ejemplo, por líneas de contorno, si así lo queréis, o una superficie si queréis rectangular, rígida, que vaya de ahí a ahí, ¿de acuerdo? Para hacer la conexión. Ya digo que luego con la copia se resolverá. Pues podéis darle en editar a la rejilla, decirle que sea ahora 0.05, 0.05, ahí tenéis la rejilla. Y yo suelo recomendar colocar una especie de barra rígida que vaya, por ejemplo, de ahí a ahí. Automáticamente lo seleccionas, lo giras y le dices, por ejemplo, 90 grados, le dices 3 copias y ubicas, por ejemplo, en este punto y haces aceptar. Automáticamente ves que lo hace mal, porque hay que efectivamente indicarle que el giro lo tiene que hacer paralelo al eje Z,
90 grados, 3 copias y el punto lo hacemos ahí y damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenéis. Y en principio este es el modelo que yo creo que podéis replicar varias veces, ¿no? Entonces simplemente se trataría, vamos a ver si es consistente el asunto, ¿de acuerdo? No sé si aquí teníamos un rigidizador. Había un rigidizador, pero bueno, se puede modelar. Yo lo voy a omitir por el momento. Y la idea es, cogemos todo esto. Vamos a ver si nos funciona bien. Le decimos girar. Le decimos 7 copias. Le decimos a 45. El punto Z, el punto de eje, será este de aquí. Damos a aceptar automáticamente. Vamos a ver si nos hace el tanque prácticamente como deseamos, ¿no? Veis que hace unas cosillas ahí raras, seguramente sea porque cuando le he dado a copiar con inteligencia tengo aquí cosas activadas que voy a quitar para que no lo haga correctamente y prácticamente pues ya tenemos nuestro depósito finiquitado, ¿no? Que hay algo que no me termina de cuadrar, parece ser que esa superficie no ha terminado de copiarse, vamos a ver si lo sé hacer bien. Claro, este cuando lo copia ahí va a ser aquel lado, pero necesito también este otro lado. Necesito también este otro lado. Pues en principio podéis coger esta superficie y decirle que os haga una simetría. Simetría respecto del plano XZ, cree copia los puntos, pues que sea efectivamente este de ahí, de aceptar, y acaba de hacer esa simetría. Vamos a ver si ahora lo tenemos bien. Básicamente ahora cogemos efectivamente todo esto, le rotamos y probamos de nuevo por ver si ahora nos lo hace bien. ¿De acuerdo? Y el modelo pues es, como vemos, bastante consistente. Y ahora pues el tema de la escalera, etcétera, pues se puede meter sin mayor problema, ¿no? Y ahora vamos a ver si esto más o menos nos calcula. Vamos a activar el peso propio para ver que efectivamente es consistente. Activamos el peso propio. Vamos a darle a cálculo, primero que nos genere la malla, si nos da algún mensaje de error. Vale, parece consistente. Configuración de la malla de elementos finitos, le decimos 0.1. Quizás es demasiado fino. Vamos a verlo. Muy bien, pues es consistente con el método de cálculo, se puede refinar, etcétera. Y vamos a calcular esta estructura simplemente dándole a calcular. Ya tenemos ahí, pues por ejemplo, la deformada del tanque. Las paredes se deforman así, recordad que son de muy poco espesor. Podéis coger únicamente la parte inferior y verla un poquito más en detalle, poner el modelo en alambre y veis la deformación exagerada. La ponemos en mostrar, deformación, deformación. Le damos contornos de las superficies deformadas, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenéis y podéis animar el asunto, ¿no? Para ver cómo se forma todo esto, ¿no? Bueno, podéis ver las reacciones a peso propio, etcétera, 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 ¿no? Con los valores. Cuando quitamos la animación se ven los valores, ¿no? Muy bien, pues esto era un poco la pregunta que nos hacía Alejandro. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.